Welcome to a video on Welcome to a video on Bienvenido a un video sobre los límites de una secuencia utilizando el teorema de compresión. Aprendimos en un video anterior que si podemos definir una función f de x donde f de n es igual a 1 sub n, ¿cuál es nuestra secuencia? Y podemos encontrar el límite de la función cuando x se acerca al infinito. Esto también nos dirá el límite de la secuencia a medida que se acerca al infinito. Pero a veces, incluso si podemos definir una función donde f de n es igual a 1 sub n, todavía podemos tener algunas dificultades para encontrar el límite de la función. Y aquí es donde entra en juego el teorema de compresión. Esto es lo que dice el teorema de compresión. Si tenemos tres secuencias, secuencia A, B y C, donde la secuencia B siempre es mayor o igual que la secuencia A, y también menor o igual que la secuencia C para todo n. Y si el límite de un sub n cuando n se aproxima al infinito es igual a L, así como el límite cuando n se acerca al infinito de C sub n, entonces podemos concluir con el teorema de compresión que el límite de B sub n, cuando n se aproxima al infinito, también es igual a L. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es si podemos definir dos secuencias donde la secuencia B siempre estará entre los dos, entonces podemos encontrar el límite de las dos secuencias que emparedan la secuencia B, que también nos indicará el límite de la secuencia B. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Digamos, por ejemplo, que definimos dos funciones, una en rojo y otra en azul, que emparedan la función en negro, lo que significa que la función negra siempre es menor o igual que la función roja, y mayor o igual que la función azul. Si el límite cuando x se aproxima a 0 en este caso es igual a 0 para las funciones roja y azul, y la función negra siempre está entre las dos, el límite de la función negra también será igual a 0 cuando x se acerque a 0. Y si hacemos suma aquí podemos ver que no importa. A medida que nos acercamos, la función negra siempre se intercala entre la función roja y la azul. Esta es la idea detrás del teorema de compresión. Aquí hay otro ejemplo de donde la función negra es siempre menor o igual que la función roja, y mayor o igual que la función azul. Entonces, si podemos determinar los límites de las funciones roja y azul cuando x se aproxima a 0 en este caso, también podemos concluir que también conocemos el límite de la función negra. Entonces, una de las principales tareas para utilizar el teorema de compresión es determinar la secuencia A y la secuencia C, esa secuencia intercalada B. Entonces aquí tenemos B sub n como igual a sin n dividido por 2n. A medida que n se acerca al infinito, el pecado de n alternará entre 1 positivo y 1 negativo, y 2n se acercará al infinito. Así que tenemos una idea de que esto. Así que probablemente tengamos una idea bastante buena que este límite va a converger porque el límite se acercará a 0, pero sigamos adelante y apliquemos el teorema de compresión. Como sabemos que el pecado n alterna entre 1 negativo y 1 positivo, podríamos deja que un sub n sea igual a 1 negativo sobre 2n. Y dejaremos que c sub n sea igual a 1 positivo sobre 2n. Dado que este sería el valor mínimo de la secuencia, y este sería el valor máximo de la secuencia, podríamos concluir que 1 negativo sobre 2n es menor o igual que sin n sobre 2n, que siempre es menor o igual que 1 sobre 2n. Entonces, el teorema de compresión establece si podemos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 negativo sobre 2n. Y límite a medida que n se acerca al infinito de 1 positivo sobre 2n. Si estos límites son los mismos, también nos dará el límite de la secuencia dada. Bueno, aquí tenemos un numerador fijo y nuestro denominador aumenta sin límite, entonces sabemos que este límite sería igual a 0. Y lo mismo aquí. Entonces, por el teorema de compresión, podemos concluir que el límite de la secuencia dada también debe ser igual a 0 y, por lo tanto, la secuencia converge. Echemos un vistazo a uno que es un poco más desafiante. Aquí tenemos b sub n es igual a 5 a la potencia de n dividido por n factorial. Entonces, cuando n se aproxima al infinito, puede no estar claro en cuanto a cuál está creciendo más rápido, el numerador o el denominador. Primero echemos un vistazo a los términos generados por esta secuencia. 5 para el poder de n sobre n factorial. Sería igual a 5 sobre n veces 5 sobre n menos 1. Multiplicado por 5 sobre n menos 2 y así sucesivamente.
hasta 5 sobre 3, 5 sobre 2 y 5 sobre 1. Ahora vamos a agrupar algunos de estos términos, lo que significa que voy a reescribir esto como 5 sobre n veces todos los factores que serían menor o igual a 1. Entonces tendríamos 5 sobre n menos 1, 5 sobre n menos 2, todo el camino hasta 5 sobre 6 veces 5 sobre 5. Los términos o factores restantes serían mayores que 1. Entonces tendría 5 sobre 4, 5 sobre 3, 5 sobre 2 y 5 sobre 1. Entonces, nuevamente, tenemos los mismos términos. Tenemos este término de 5 sobre n aquí, y todos estos términos aquí serían menores o iguales a 1, por lo tanto, su producto sería menor o igual a 1. Y luego tenemos estos factores aquí que son todos mayor que 1, por lo tanto, su producto sería mayor que 1. Ahora vamos a tomar esta línea y crear una desigualdad. Entonces, primero reescribiremos el producto de todos estos términos. Recordar que este producto será menor o igual a 1, y este producto aquí será mayor que 1. Entonces, si quisiéramos crear una desigualdad, podríamos decir que esto sería menor que o igual al primer término, 5 sobre n, veces estos factores aquí. Con suerte, tiene sentido que este producto aquí sea mayor o igual a este producto aquí porque estamos dejando de lado los factores que son menores o iguales a 1. Y esto sería igual a 5 sobre n, multiplicado por 5 al cuarto sobre 4 factorial. Entonces, esta sería la secuencia que podríamos usar que siempre sería mayor o igual que b sub n. Entonces lo llamaremos e sub n es igual a 5 sobre n multiplicado por 5 al cuarto sobre 4 factorial. Ahora, para la secuencia que siempre sería menor o igual que la secuencia, podemos dejar que un sub n sea igual a 0 porque sabemos que cuando n es igual a 1, esto sería 5 al primero más de un factorial, o solo 5. Y, por supuesto, 0 siempre será inferior a 5. Por lo tanto, a sub n siempre será menor que b sub n. Entonces ahora tomaremos el límite de un sub n, y el límite de c sub n y si obtenemos el mismo límite, eso nos dirá el límite de b sub n. Avancemos y hagámoslo en la siguiente pantalla. Nuevamente, tenemos un sub n igual a 0, la secuencia dada b sub n es 5 para la potencia de n sobre n factorial y c sub n, lo que tomó un poco de trabajo para encontrar, va a ser igual a 5 sobre n veces 5 al cuarto sobre 4 factorial. Entonces, si podemos determinar el límite de un sub n, y el límite de c sub n cuando n se aproxima al infinito y obtenemos el mismo límite, que nos dirá el límite de b sub n cuando n se aproxima al infinito. Así que vamos a tomar el límite a medida que n se aproxima al infinito de 0, bueno, eso será 0. Y luego encontraremos el límite a medida que n se acerca al infinito de 5 sobre n veces 5 al cuarto sobre 4 factorial. Pero sabemos que cuando n se acerca al infinito, 5 sobre n se acercará a 0, por lo que 0 por 5 al cuarto dividido por 4 factorial sería 0. Entonces, del teorema de compresión podemos concluir que el límite a medida que n se aproxima al infinito de la secuencia dada, 5 a la potencia de n sobre n factorial también debe ser igual a 0. Bien, eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Tenga un buen día.